Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con la segunda clase de la materia de microeconomía y macroeconomía. Recuerden que justamente ya estamos con los temas de macroeconomía. Y bueno, vamos a retroalimentar la tarea que pues ustedes ya realizaron. Y para ello pues vamos a iniciar con la definición de qué es PIB. Y el PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor final pues va a comprar. Si el PIB indica una evolución, tenemos parámetros para interpretar que la economía mexicana pues está creciendo, pues la productividad de nuestro país incrementa y por lo tanto es una buena señal que indica que hay mayores probabilidades de pues encontrar un buen trabajo o que nos aumenten el sueldo. Las empresas utilizan los indicadores o los pronósticos del PIB para evaluar las situaciones de la economía y tomar decisiones importantes en cuanto a la expansión de sus actividades. Por ejemplo, pueden pensar en invertir en nuevas franquicias, maquinarias o negocios y generar pues más fuertes pues directamente el empleo, ¿no? Justamente el PIB por sus siglas, Producto Interno Bruto. Ahora bien, vamos a hablar sobre el PNB y nos dice que el Producto Nacional Bruto es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de producción. Hablábamos de tres factores anteriormente, que son tierra, trabajo y capital de un país y un periodo de tiempo dado. Aunque esos factores se encuentran fuera de dicho país, por ejemplo, el Producto Nacional PNB, imaginemos una empresa estadounidense que se constituye pues directamente en fábrica de camisetas en Vietnam. Imagínense, ¿para quién va a ser el crecimiento? ¿Va a ser para Estados Unidos o va a ser para Vietnam? Recordemos que la empresa es estadounidense y sí, realmente la empresa va a generar quizás algún beneficio directamente en Vietnam, pero pues al final se le regresa todo a Canadá. Quizás completamente no todo, como en su momento lo comenté. Sin embargo, hay que pagar impuestos por estar directamente en ese país. En este caso, lo que produce esta fábrica será comercializada en el PNB de Estados Unidos, pero no en el PNB de Vietnam, ya que aunque este último sea el lugar de producción, la empresa es estadounidense. En cambio, la producción de esta fábrica sí se contabilizará dentro del PIB de Vietnam. Entonces, aquí estamos metiendo dos factores, tanto el PIB como el PNB, pero no dentro del PIB de Estados Unidos. Entonces, el PNB sí se verá directamente dentro del país, es decir, Estados Unidos, pero el PIB va directamente hacia Vietnam, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar sobre los temas de instrumentos de la política económica. Y nos dice que la política económica comprende toda aquella acción que realiza un gobierno en relación con el ámbito político económico, con el objetivo de fomentar y contribuir con el bienestar de la economía. Las políticas económicas que llevan a cabo un gobierno están influenciadas por política fiscal, la monetaria, la exterior y la de rentas principalmente. En ocasiones también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Reserva Federal influye pues directamente sobre la política económica de un país. ¿Cuáles son las características principales de la política económica? Entre las principales características de la política pues, económica pues, podemos destacar las siguientes. Su objetivo principal va a ser lograr la estabilidad política y socioeconómica de un país, contribuyendo con el buen funcionamiento de la economía y el bienestar de los ciudadanos. También es específica en cada país, ya que está influenciada por ideologías particulares, factores sociales y geográficos. También en ocasiones se encuentra influida por organismos internacionales, como bien los hablábamos, por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Reserva Federal. También hablamos que esos principales instrumentos son la política monetaria, fiscal, exterior y la de renta. ¿Cuáles son los instrumentos de la política económica? Nos dice que la política económica se puede clasificar de acuerdo con los principales instrumentos que maneja, los cuales se exponen a continuación. Es decir, la política fiscal, su función va a ser los impuestos y gastos públicos. La política monetaria, por su lado, va a hablar sobre los intereses, el dinero en circulación. La política exterior, tipos de cambio, exportaciones e importaciones. La política de rentas, sobre los salarios y precios.
Ahora vamos a hablar sobre los objetivos de la política económica, los cuales pues son los siguientes. Uno de los principales objetivos es el crecimiento económico, el cual va a organizar la economía de una manera que la producción y el consumo sean altos para estimular el Producto Bruto Interno. También va a generar pues una estabilidad de precios, evitar los precios de inflación y deflación, manteniendo el proceso de adquisición de la población y evitando grandes conflictos. También el equilibrio de mercado internacional, el cual va a mantener un buen nivel de la balanza comercial para evitar golpes a la economía. La redistribución de la renta, distribución de manera equitativa los fondos asignados por el mercado a los ciudadanos. También, ¿por qué no?, generar empleo a través de las políticas económicas. Se debe de conseguir que la mayor parte de la población pues realmente obtenga pues un buen empleo. Ahora vamos a hablar sobre la medición de la inflación. Y a la hora de medir la tasa de inflación de una economía, los dos métodos más utilizados son el deflactor del PIB y el índice de precios del consumidor, es decir, el IPC. La inflación es el aumento generado del nivel de precios de una economía, medida como la variación porcentual de los dichos precios, aunque el IPC y el deflactor del PIB pues suelen mostrar resultados similares. Existen diferencias importantes entre ambos indicadores que pueden resultar en medidas pues disparates, ¿no? En primer lugar, reflejan un conjunto pues diferente de productos y servicios y en segundo lugar, pues ponderan los precios de distinta forma. En cambio, el IPC es un indicador que va a medir la variación de los precios de los bienes y servicios durante un tiempo determinado o durante un periodo de tiempo mm, en que la economía va fluyendo. Su principal objetivo es medir el coste de la vida y mostrar los efectos de la inflación en los consumidores pues individuales. Hoy en día sabemos que la inflación pues ha aumentado bastante, es decir, los productos de la canasta básica han aumentado su precio. Y pues bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Para esta materia, ¿qué es lo que ustedes que van a realizar? Su comentario y posteriormente yo por el grupo de WhatsApp, yo les voy a estar mandando su tarea correspondiente esta semana. Vale, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego.